Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y tengo que hacer el disclaimer de rigor. Me van a escuchar comer, me dio hambre. Hola, yo soy Pame Jiménez y a mí también me van a escuchar comer, es que a veces es necesario. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Nos encontramos en un nuevo episodio del podcast donde estamos haciendo la cobertura de la Feria Internacional del Libro aquí en Costa Rica en el año 2025. Y por si acaso se me olvida, porque así soy yo, vamos a aprovechar. Porque nos ha pasado. Vamos a aprovechar para darle las gracias a las personas que han hecho posible esta producción, específicamente este episodio. Primero que todo, a Yahir Chávez, es un muchacho que trabaja en el Centro de Convenciones, que nos ayuda un montón, ayudándonos con mesitas y con silloncitos y todo para que tuviéramos un espacio integrado en la feria, y entonces ustedes están escuchando el ambiente de la feria, la vida de la feria. Y también muchísimas gracias a Ronnie Carpio de la Cámara Costarricense del Libro, que nos ayuda también siempre todas las coberturas que hemos hecho para traerles estos episodios. Ahora sí, ya con estos agradecimientos cumplidos, decía, vamos entonces a entrevistar a Wendy Bolaños. Wendy, muchísimas gracias por volvernos a acompañar aquí en este episodio. Hola. Wendy es autora costarricense y ha publicado libros como Marea Alta, Marea Baja y su libro de cuentos cortos, Se abre el telón. Ya probablemente han podido escuchar la voz de Wendy en el podcast porque nos acompañó en otra producción hablando sobre su emprendimiento. Si no lo han escuchado, les invitamos que busquen el episodio. Y Ángel, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Sí. Y ya volvemos para hablar con Wendy. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver que te firmen tus libros o algo por el estilo. Pues no, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con Wendy Bolaños en la Feria Internacional del Libro. Ella es una escritora que ha escrito, valga la redundancia, 2 libros. Uno, el libro de cuentos cortos, Se abre el telón, pero también Marea Alta, Marea Baja, que yo tengo que hacer otro disclaimer. Es el podcast de los disclaimers de Ángela, que no sé qué es Marea Alta, Marea Baja. Entonces, ¿qué tal si lo averiguamos juntos aquí en este episodio? Voy a hacer, no un disclaimer, un agradecimiento público, Okay. Porque Wendy nos apoya mucho en redes sociales. ¡Cierto! Ella nos escucha mucho y la queremos mucho. Muchas gracias de verdad por apoyar el proyecto. Eso también quería como empezar desde ahí porque nos llena mucho el corazón cuando vemos los comentarios. Así que muchísimas gracias. Qué bonito. Con mucho gusto. De hecho, las conocí el año pasado porque entrevistaron a Lea Fernández y a José Sanabria. Entonces, en el festín. Como son amigos, yo dije, ay, mira, o sea, ellos los publicaron y yo dije, ay, voy a escucharlos. Y después vi que tenían un montón Tropocientos. más. Entonces yo dije, y me gustó. Entonces he seguido. Todavía me faltan, ¿verdad? De los más atrás. Ah, claro. Pero sí, los actuales voy al día. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, empecemos por justo lo que nos conectó, que es la afición por la lectura y por los libros. Quizás nos puedes empezar a contar cuál es tu relación con los libros como escritora y como amante de la literatura. Todo empezó cuando estaba muy pequeña. Mi mamá fue maestra, entonces siempre nos impulsó. Somos 3 hermanos, yo soy la menor, entonces siempre nos impulsó la lectura desde pequeñitos. O sea, yo ya en el kinder ya leía, digamos. Entonces, mis hermanos, como son mayores, yo estaba en la escuela y me ponía a leer lo que ellos ya estaban leyendo en el cole, digamos. Y entonces siempre fui ahí, amante de la lectura, de todo, no solo lo infantil, sino de todo lo que estuviera. A mi papá le encantaba leer el periódico, entonces hasta eso, ¿verdad? El periódico. O sea, había mucha literatura alrededor. Siempre en la casa ha habido una biblioteca, entonces es muy... Era como algo cercano. Exacto, y después también mis hermanos también son muy buenos lectores. De hecho, a mí me gusta más como lo del terror, ¿verdad? Entonces eso fue más por mi hermano, ¿verdad? Que me metió más por ese lado, que Lovecraft, Malas que King, influencias. que Poe, ¿verdad? Entonces de ahí también viene un poco la parte oscura.
Y no, a lo largo de toda la vida he seguido leyendo y ya, digamos que escribía para uno, ¿verdad? Que Para escribía el cajón, uno nos ahí dijeron que, un día de estos. ¿para qué? Ajá, para el cajón. que escribía que desde chiquitilla hacía ahí como que el diario, ¿verdad? Pero yo trataba como de que yo le hablaba al diario, o sea, entonces como que ya había ahí como un personaje. El querido diario. No, yo le escribía, o sea, no sé, yo siento que escribía diferente, entonces como que ya de ahí tal vez tenía como, no sé, inspiración, ¿verdad? Y ya después empecé a hacer como que poemillas y así, que quedaron ahí escritos, y mis hermanos también se ponían a hacer como poemas. Al final ellos no han publicado, curiosamente, pero ellos siempre estaban ahí como haciendo poemas. Mi mamá siempre ha sido como de que agarra un cuaderno y le gusta escribir cosas, ¿verdad? Y practicar como letras bonitas y cosas así. Entonces como que siempre hubo ahí como mucha influencia. Y ya luego, ya grande, digamos, fue cuando yo trabajaba en una empresa que se llama Su Papel y siempre también impulsaban cosas de lectura. Entonces una vez una de las jefas dijo que quería hacer un evento, estaban participando en una feria gráfica y calzaba con octubre. Entonces ella dijo, siempre he querido hacer algo que sea el 31 de octubre y digamos que calzaba. Entonces me puso a mí a que contactara a Steven, Steven Cubillo, porque ella había comprado en una feria de estas el libro de Steven Cubillo, La Sentencia del Miedo. Entonces yo me puse a buscar a Steven Cubillo en redes, no lo conocía. Y vi que pues tenía ese libro y entonces ya lo ubiqué, que es que lo queríamos para hacer un evento ese día, ¿verdad? Y de paso me encontré con que él había compartido el libro El Circo y otros relatos un tanto reales de J.P. Hernández. Entonces ya yo le dije a la jefa, vea, otro escritor nacional, y entonces lo compramos. ¡Qué bonito! Lo compramos y... El mordisco con yogur de Pamela. Lo siento. Es que no podía decir que era linda esa historia. Y entonces, después ya yo me metí al curso que estaba empezando en ese momento Steven, y calzó con que José también se metió, porque ya como había contactado con Steven por otro evento que tuvieron ellos juntos, y pues ahí entonces empezamos como a hablar de libros y, o sea, de hecho nosotros empezamos realmente a hablar de libros, no hubo un interés, o sea, no fue amor a primera vista. Ajá. Lo Por tenemos si muy acaso no claro. entendieron el Razón por chisme, la que por si yo acaso no dije. entendieron el chisme, es que ella y J.P. Hernández son pareja. Entonces, Steven Cubillo fue el Cupido de esta Cupido. historia. Ajá, exactamente. El cupido sin querer queriendo. Entonces calzamos ahí en este curso y ya empezamos a hablar. De hecho, como yo compré el libro, entonces yo como que empecé a comentarle lo que me parecían los cuentos y todo, y a él le gustó mi forma de opinar, o sea, como veía yo el texto, lo que le sacaba, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, de hecho, en ese momento me pasó un texto que era inédito, que sigue siendo inédito porque no lo ha publicado y le ha hecho un montón de cambios, y seguimos hablando, y ya pues a los meses ya empezamos una relación. Eso es parte de lo que, digamos que fortaleció más todavía la parte de literatura, de escritura, y lo que ahora tengamos incluso la librería, ¿verdad? Porque tal vez yo hubiera seguido en mi zona de confort, de donde trabajaba como diseñadora, tenía ya 9 años trabajando ahí, ¿verdad? Entonces, a veces esos cambios uno en el momento no los percibe, hasta que ya ve lo que tenemos ahorita. Por supuesto. Nosotros también estábamos viendo ya, estoqueándole en internet, pero también con lo que usted nos está contando. La manera profesional de decir eso, hicimos una investigación previa del autor. Ajá, sí, pero aquí somos honestos, tal vez no muy profesionales, qué vergüenza, que hemos visto, ¿verdad? El papel del terror que ha jugado en su literatura, y usted también nos adelantó que tiene que ver con la influencia malévola de su hermano. ¿Qué papel entonces ha jugado el terror en su vida, más allá de lectora, sino también como escritora? Porque a final de cuentas venimos a hablar de sus libros. Sí, digamos, yo no escribo solamente terror, sino que escribo variado, pero a veces sin querer. Hay como un tinte oscuro, ¿verdad? Que tal vez está ahí y precisamente yo, como la vida. De tal vez lo que ya uno se ha dejado influenciar a lo largo del tiempo leyendo tal vez terror, aunque he tratado de no verme tan influenciada precisamente para tener una voz propia.
con Steven. Steven siempre decía que yo tenía una voz muy diferente, porque dice que puedo decir algo oscuro o algo fuerte, como más, no sé, negativo o algo así, pero con palabras bonitas, muy metafórico. Entonces, de hecho, él siempre exaltaba mi forma de escribir, que le gustaba mucho por eso, y de hecho los otros compañeros que tenía en ese momento en el taller también les gustaba mucho esa parte de cómo usaba las metáforas para hablar. Bueno, inicialmente con Steven Cubillo habíamos sacado en el taller una antología que se llama Avenida de lo Insólito, algunos relatos trágicos, porque curiosamente todos los que estábamos en ese momento teníamos como tintes oscuros para escribir. Entonces él aprovechó para que fuera una antología más oscura. Sacamos esa fue la primera vez, digamos, en que participé en un libro. Luego ya ahí mismo en el taller, como uno seguía escribiendo y que hacíamos ejercicios y que así, ¿verdad? Entonces ahí logré hacer como el compendio de cuentos para Se abre el telón, que yo lo necesitaba sacar antes de que naciera mi hijo, porque sabía que después iba a ser muy complicado. Entonces lo saqué en diciembre del 2021, cuando eso ya tenía varios meses de embarazo. Yo, como soy diseñadora, entonces yo hice todo, la diagramación, el diseño, todo. Bueno, obviamente sí pagué la parte de filología por aparte. Tanto JP como yo somos muy estrictos con la ortografía y de hecho ambos queríamos estudiar filología. Todavía se puede. Lo vemos. Sí, yo que es algo que queremos hacer. Yo personalmente estoy esperando a mi pensión para dedicarme a estudiar filología, porque es nada más, es que la carrera es hermosa. Yo la empecé, pero no la pude terminar. Me tocó salir a bretear. De hecho, era lo que yo quería estudiar cuando saliera. ¿En serio? Del cole. Ajá. Y había logrado, o sea, la nota y todo para la UCR, pero ahí por otras circunstancias no pude. Entonces al final entré a trabajar y empecé a pagarme la carrera de diseño publicitario, porque también me gustan mucho las artes. Entonces era como, ¿verdad? Claro, al final saqué ese diseño publicitario y ok, entonces como, ya me fue fui como por otro lado. la suma de los sueños que no hemos podido cumplir totalmente. Exacto. Entonces nosotros en el taller nos caracterizábamos también por ser muy estrictos con la parte de escritura, y entonces ya otros compañeros más bien nos poníamos a que les revisáramos y así. Participé en esa, luego saqué mi libro, Se abre el telón, que son relatos variados, hay de todo un poco, hay fantasía, hay ciencia ficción, hay costumbrismo. Tengo un cuento que hice basado en mis abuelos. Después tengo un poema que es como de relato, digamos, la historia entre José y yo, de cuando nos conocimos. Y hay de todo un poquito. También tiene terror, tiene un par de cuentos ahí un poco eróticos, tiene de todo. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Justo estuvimos revisando información sobre Se abre el telón específicamente. Estoqueo. Básicamente, sí, la verdad es que sí. Esta publicación fue en el 2021, ¿verdad? Y recopila justo cuentos cortos que traen suspenso, misterio, terror, erotismo, o sea, hay de todo. De todo. ¿Cómo fue esa experiencia de experimentar con tantas temáticas en una misma publicación? ¿Hubo como una selección? Ya a la hora de escribirlos, ¿tenías pensado como que querías esa conceptualización de publicación? ¿Cómo fue el proceso? Como muchos de los que están ahí fueron parte de lo del taller, entonces también por eso es que hay mucha variedad, ¿verdad? Porque como uno llega y dice, ok, ahora vamos a escribir de tal cosa, o le toca este tema para que uno salga de su zona de confort, ¿verdad? Y escribe otra cosa y demás. Entonces por eso también tenía mucha variedad. Y a la hora de escogerlos o del acomodo, sí, o sea, llegué y agarré una libreta. Yo soy de escribir a mano, me gusta escribir a mano y después pasarlo, digamos. Entonces escribí todos los títulos y después fui como viendo, ok, este tiene más como terror, este es como más, no sé, melancólico, este es verdad, como que fui haciendo una selección para que quedara variado. No quería como que fuera, ok, primero todos los oscuros, o no, sino que fui como saltando. De igual manera pasa en Marea Alta, ¿verdad? Que es como para que la persona llegue y esté leyendo tal vez uno que le causó ternura y de pronto llegue y le sale otro que es como de locura.
y después pasa otro que es de terror y se asusta y en el otro vuelve otra vez, ¿verdad? A la calma. Entonces ambos tienen ese juego que ahí le contesto a Ángela que Marea Alta también es de cuentos. Sí, ya veo que me está haciendo el spoiler. Entonces sí tiene una selección de, o sea, no están al azar, sí está acomodados de alguna forma. Yo tal vez aquí me esté adelantando, pero es que me surgió la duda en la cabeza, así como una lucecita. Sí, una lucecita, pero que está como parpadeando y se va a apagar en cualquier momento. Solo cuentos, ¿usted tiene también planes para novela? Porque ya me está haciendo aquí una cara como que sí, pero... Me han preguntado, de hecho, J.C. Sanabria es uno que siempre me dice, ¿para cuándo la novela? Porque hay personas que me han leído que dicen que, o sea, que mis cuentos son para sacarle más, ¿verdad? Como que sí, que haga una novela. Que yo todavía no me siento preparada. De ahí, digamos, parte de lo que decía antes, de que saqué Se abre el telón antes de que naciera mi hijo, porque sabía que iba a ser difícil, pues completamente. Para Marea Alta, a mí me costó muchísimo poder volver a escribir. O sea, no sé si han escuchado que el cerebro después de la maternidad, después de que nace un hijo, cambia mucho porque todo está como que se reacomoda para eso, para que usted pueda crear a ese niño, que tenga que darle de mamar, que eso, que lo otro. Entonces, de hecho, ahí pasan muchas cosas como que a uno se le olvidan mucho. Todavía tengo secuelas de eso. Qué fuerte, no sabía eso. Sí. Digo yo, ya a nosotros se nos olvidan las cosas. No, imagínate. Sí, no, y después la concentración, la inspiración, o sea, cuesta mucho enfocarse. Y es biológico de que el cuerpo está acomodado diferente, claro. O sea, las hormonas, o sea, todo está revuelto, ¿verdad? Y todo está como haciendo para que uno en ese momento esté como en su papel de madre, ¿verdad? Y obviamente uno quiere hacer otras cosas y entonces cuesta enfocarse, a veces uno se siente mal precisamente por no poder hacerlo. Entonces yo tenía ya unos cuentos que no había publicado, que fui incluso escribiendo de cuando ya había hecho la selección para Se abre el telón, había escrito todavía unos. Entonces digamos que ahí iban quedando, entonces ya los tenía para el siguiente libro, ¿verdad? Solo que era como, sí, ya va a salir, ya falta ahorita, poco. ahorita. Y no lo lograba, o sea, sentía que eran muy pocos. De hecho, Marea Alta es más delgado. Yo tengo ese. Sí. Entre mis lecturas pendientes. Cuando estaba releyéndolos, ¿verdad? Para volver a ver que todo esté bien, que corregir, que esto, que lo otro, antes de pasarlo a filología y demás, se me ocurrió que yo quería escribir la historia de cuando nació Isaac. Entonces, Isaac es mi hijo. Entonces yo decía, o sea, como que la quería escribir, pero no sabía si la iba a publicar o no, porque de pronto sentía que tal vez... O sea, como que uno se pone a veces a pensar de más, ¿verdad? Y decía yo, es que después creen que es como que lo voy a usar de herramienta de mercadeo y no quería que se viera así. Claro. ¿Verdad? Sino, le dije, no, la verdad es que sí lo voy a poner de primero, no por mercadeo, sino porque yo quiero que esto quede plasmado. O sea, claro. Quiero que quede ahí, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo lo escribí y lloré un montón leyéndolo y otra vez volviéndolo a leer, agregando cosas, ¿verdad? Porque tampoco, no quería tampoco hacerlo tan extenso como una novela, pero sí quería como que fuera condensado lo que yo quería contar, claro. O sea, lo que yo veía que era importante que quedara ahí. Entonces llegué y lo hice y como que eso me impulsó a como ya sacar el libro, ¿verdad? Entonces puse ese, de hecho agregué como 2 más que son relacionados con él. Bueno, el último cuentito, yo lo había escrito cuando él iba a nacer, porque íbamos a hacer el té, digamos. El té canastilla, pero en eso estaba todavía Gender lo de la reveal, pandemia. que llaman ahora. ¿Cómo estaba lo de la pandemia? Claro. Todavía no se podía hacer tanto. Entonces lo íbamos a hacer express, que pasaban, no sé si vieron algún momento que la gente llegaba, daba el regalo, no les daba algo, ¿verdad? Y chao, bajar. Lo teníamos pensado así, pero bueno, si leen el cuento, se van a dar cuenta que no pudo ser así, por todo lo que pasó a la hora de que Isaac naciera. Entonces yo había hecho un cuentito pequeño, lo había impreso como en un pergamino, habíamos hecho unas botellitas y todo para darlo de recuerdo para eso. Entonces yo después dije, ok, entonces voy a usar ese mismo cuentito y lo pongo de final del libro. Entonces el libro inicia con la historia de Isaac y termina con el cuento relacionado a cuando él iba a nacer.
Entonces es como parte de lo que hace lo de las emociones, que de una vez explico un poco lo de marea alta, marea baja, que como les decía también son cuentos variados. La idea es que marea alta, marea baja es parte de cómo es la vida, ¿verdad? Que a veces estábamos frente al mar, disfrutando de la brisa marina, tranquilas, y de pronto viene una ola y nos golpea y nos revuelca, ¿verdad? Y así es la vida, así son las emociones. Y yo quería entonces que los cuentos fueran acomodados otra vez, de un brinca por aquí, brinca por allá, que precisamente llega y leen el primero, se ponen a llorar y ya después tal vez viene otro que es más relacionado con locura, ¿verdad? Algo así. Bueno, y también porque a la hora de que nosotros íbamos a hacer esto del té, yo estaba como, ¿qué uso para símbolo? O sea, no sabía, ¿verdad? Como, ¿qué un osito? ¿Qué es? Y en eso José me dice, ¿qué tal un barquito? Y yo, ¡ay, sí, un barquito de papel! Entonces, el barquito de papel es la representación de Isaac. De hecho, lo tengo tatuado aquí. ¡Qué lindo! Y ya está en la portada. Es el barquito del libro. de la portada. Entonces, se relaciona con el último cuentito que les digo, que escribí para lo del té. Entonces, cuando iba a hacer la portada, bueno, yo la estaba primero iniciando, traté de hacerla, pero no me quedé convencida. Hacerla yo con acuarela y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces le dije a una amiga que es artista plástica, May Cantillano, que es demasiado buena. Entonces le dije, vea, yo quiero hacer esto, pero vea cómo me sale. Mejor la contrato a usted y me lo hace. Y entonces ella me dijo, sí, está bien. Entonces ella plasmó, digamos, lo que yo había hecho, lo hizo ya en acuarela profesionalmente. Y el barquito es el mismo, de hecho le pasé el stencil que hizo el tatuador, que yo lo guardé, para que ella lo replicara en la portada del libro. Entonces, eso bueno, dijo Irene Vallejo en su libro El infinito de un junco que nuestra piel también cuenta historias. Ajá. Entonces está perfecto para hacer una pausa. ¿Qué les parece? Me encanta. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy estamos conversando con la autora costarricense Wendy Bolaños. Venimos como de unas historias muy bonitas que tienen que ver con la vida de ella, con su experiencia en la maternidad, en su libro Marea Baja, Marea Alta, o lo dije al revés. Al revés. Marea Alta, Marea Baja, es que de por sí es un sub y baja. Puede variar. Pero ahora vayámonos al oscuro. Nuestra investigación en redes sociales, el toqueo, vimos que usted forma parte de este grupo de La Logia Oscura. Es una revista que está sacando también publicaciones de terror de autores costarricenses. La verdad es que no he visto si han tenido también otros autores de otras latitudes, solo Costa Rica, pero quisiéramos hablar cómo ha sido la experiencia de participar en este grupo, ¿verdad? En esta revista, y de qué manera eso ha fortalecido también su rol como escritora. Ok, la revista La Logia Oscura nació por una idea de Frank Herrera, que también es escritor de terror. Entonces Frank dijo, o sea, reunió como algunas personas que para él veía que podían ser parte de este proyecto, ¿verdad? Y de hecho a todos los que nos dijo, dijimos que sí, en el principio. Y el plan era como que cada quien escribía un cuento de terror y hacíamos ahí un compendio, y que yo igual como diseñadora también hacía esta parte, ¿verdad? La parte de diseño y diagramación, que así ha sido hasta la fecha, junto con Mario Chacón, que también es otro escritor, que tiene también un podcast, bueno, tuvo un podcast, pero ya no lo volvió a hacer, pero es el de ¿Qué leemos hoy? Entonces,
sí, digamos, sí ha fortalecido, porque obviamente al estar con otros escritores que también solo escriben como esta temática, entonces, uno también quiere dar esa parte, ¿verdad? De hecho, ahorita estamos trabajando para la que sale este año, ya va a ser la quinta. Sí, la quinta. Ajá, sí, aquí tenemos que la 4 fue la última, que fue en diciembre del 24, pasado, y que era Fobias. Fobias, sí, la anterior fue Fin, después anterior a esas sectas, y la primera era Tema Abierto. Sí, ha sido una bonita experiencia, hemos como congeniado muy bien todos los que estamos, porque, por ejemplo, yo conocí a Frank y conocí a los hermanos Delgado en ese momento, pero todavía creo que a Susi como que la había visto, pero no. Susi Carballo. Ajá, entonces fue como que ese grupito que escogió Frank, como que hicimos muy buena química. De hecho, la única que se salió del grupo, pero por asuntos personales y literales en ese momento, fue Larisa Ru, que era la otra mujer, ¿verdad? De hecho, en la primera revista sale con un nombre ficticio que ella eligió porque tenía ahí otro asunto. Entonces, la idea era que siguiera, pero ella no pudo continuar. Y nos quedamos los que estamos, y esta vez más bien se abrió como un concurso para que participaran enviando un cuento para que salga uno más en esta revista que estamos trabajando, y se cerró el 15 de julio. Ajá, se cerró el 15, hubieron varios que mandaron y entonces están en revisión para ver cuál es el elegido para que salga para esta revista junto con los demás. Ya supimos un poco del trasfondo de la portada de Marea Alta, baja, media. No sé por qué nos cuesta tanto el concepto. ¿Verdad? No lo sé. Pero queremos hablar ahorita sobre el de Se abre el telón. Al leer el libro, o el título del libro, y ver la variedad de géneros que se desarrollan en esta publicación, nos daba la impresión de que al leerlo estamos como adentrándonos en un espacio donde todo puede ocurrir, en un escenario en donde todo, magia, terror, etcétera, puede suceder. Entonces, quería preguntarte si esa justamente era la intencionalidad. Sí, de hecho, como tenía tanta variedad, curiosamente lo que más me costó fue llegar al concepto de la portada, como dicen, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Yo soy diseñadora, pero no lograba conceptualizar la portada, no lograba llegar a qué hacer, qué poner. Cuando en eso le pedí como consejo a José, qué se le ocurría a él, porque de ahí ya él había leído todos los cuentos, ¿verdad? Para el de Se abre el telón, en el de Marea Alta él no había leído todos, pero para el de Se abre el telón él había leído todos. Entonces yo le dije, necesito que me ayude porque, estoy cerrada con la portada, ¿no? Entonces él como que me dio una idea. De hecho, tenemos una edición muy bonita del Fantasma de la Ópera, que es como con un telón, y entonces me dice, es que yo me imagino como algo así, no sé qué. Entonces entonces como que me dijo eso, y yo, ya, es suficiente. Ok, entonces ya de ahí yo dije. Y a partir de ahí también salió entonces el título. Se abre el telón porque, digamos, es que yo sí tenía como la idea de que quería como presentarles, que, como que eran esto, que esta soy yo. Ajá, que era mucho, ¿verdad? Que eran como mucho de todo, un poquito de todo. Entonces, claro, y qué más versátil que un escenario de teatro donde todo pasa. Entonces, el escenario abierto, y de hecho puse una calaverita por ahí y como un humo por la parte que hay ahí como tintes oscuros, ¿verdad? Esa fue la historia de Se abre el telón. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025.
Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Bueno, chiquillos, chiquillas y chiquillas, vamos a llegar hasta acá porque a pesar de que el podcast es de nosotros y nosotros podemos decir cuánto va a durar y todo lo demás, por una cuestión también de las entrevistas que tenemos planteadas. De que Wendy está aquí en la fila, además. De que Ángela tiene que editar muchas También. entrevistas y demás. Vamos a llegar hasta acá. Wendy, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por permitirme el ratito y es muy bonito el espacio, la verdad, se siente muy familiar. También porque como tengo ya rato oyéndolas, ¿verdad? Ya es como muy familiar. Ay, qué bonito. Muchas gracias, de verdad. ¿Y dónde te pueden encontrar en redes sociales para cualquier información, verdad? O que quieran saber sobre tus publicaciones, etcétera. Bueno, tengo Facebook e Instagram, pero el Facebook es como más personal, Wendy Bolaños, y el Instagram es GWEN08, Gwen08. Ahí trato de poner un poco más como la parte literal, pero digamos que ahorita estoy dándole más pelota a la parte del librero pandeado, ¿verdad? Porque, como les conté, o sea, al tratar de hacer diseños por aparte, más todo lo del librero pandeado, más mi Más hijo, la más yo, maternidad, más ¿verdad? claro. Todo. Entonces a veces es un poco complicadillo. Igual ahorita tengo poquitos libros, o sea, los que tenía los traje acá y ya creo que se abre el telón, me quedan solo como 2 y igual de María creo que solo me quedan 2 también. Sí, siempre estoy tratando de traer. Yo soy escritora independiente, entonces la idea es traer otra vez para tener siempre en la librería. Magnífico. Y bueno, nosotros, ¿a dónde nos pueden encontrar, Ángel? Tenemos nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0 y en Instagram, donde además hacemos sorteitos y les traemos cositas, como dicen, nos pueden encontrar como PG0CR. Muchísimas gracias y por favor queden con muchísima atención a la siguiente transmisión de Página Cero emisión, porque tenemos todavía mucho más que ofrecerles en esta cobertura de la Feria Internacional del Libro. Bye bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!